Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque somos parte de tu pueblo. Gracias porque estamos en este camino de vuelta a casa. Y entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Y porque no hay otra forma más grande de alabanza que estudiar tu palabra, Señor. Dedicamos los siguientes minutos en adoración a escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos has regalado el misterio de conocer a Yeshua, nuestro Salvador, y nos has revelado cuánto amor, cuánta paciencia y cuánto anhela, Señor, a tu novia. Prepáranos, Señor. Entregamos este día, estos 3 días en tus manos. Háblanos, Señor, habla a nuestro corazón. Y Padre eterno, te ruego que no permitas que de mi boca salga nada que no vaya de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el ministerio de enseñanza. Gracias, Padre, por aquellos que has levantado como profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, que has usado, Señor, para que hoy estemos aquí y estemos aprendiendo más de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ¿estás listo? Bueno, ya saben que a Katy le gusta que tomen nota. Entonces, si tienes donde tomar notas o tienes tu Biblia, apunta, porque va a ser tu responsabilidad. Como siempre, a la entrada hay una caja con lápices. Si necesitas tomar notas, cintas, papel, pluma, allá puedes tomar si necesitas, para que registres lo que vas a aprender estos 3 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, me gustaría nada más dar la bienvenida a los que vienen de otras partes del mundo. ¿Quién viene de otras partes del mundo que no sea Chile? A ver, ¿quién llegó de México? Bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Bienvenida. Bueno, les presento a Alonso, ya lo escucharon tocar la flauta. También viene de México, del norte, de Saltillo. Gracias, Alonso. Gracias. Aquí está mi hijo Esteban. Salud, Esteban. El pobre está sudando, intentando que esté todo listo. Gracias, Esteban, por tu servicio. ¿Quién viene de más lejos? ¿Quién viene del norte del continente? Tata, ¿de dónde vienes? Viene desde Canadá. Literalmente del otro extremo del continente. Oficialmente este es un seminario internacional. Muy bien, mis hermanos. ¿Cuántos vienen del norte de Chile? Gracias por venir. De los que vienen del centro, Santiago, ¿sí? ¿Y quiénes vienen del sur? Ahí, los pingüinos. Muy bien. Del norte, del centro y del sur. Gracias, Padre Eterno, que nos reúnes. De verdad se me pone la piel chinita de la emoción. Gracias al Padre por lo que está haciendo. Nuevamente, gracias a todos los servidores, a todos los hermanos, nuestros anfitriones. Gracias porque nos permiten pasar este tiempo juntos. Muy bien, pues llegó el momento. Vamos a estudiar la Escritura. Llegamos a este momento de gozo y agradezco al Eterno por su misericordia, y su gracia y el privilegio de poder compartir su palabra. Y les agradezco a ustedes porque invirtieron no solamente dinero, sino tiempo para que estuvieran con nosotros este fin de semana. Lo que vamos a hacer en estos 3 días intensos de estudio, vamos a revisar el mapa que nos dejó el Creador para regresar a casa. ¿Estás listo? Este es un mapa muy importante. No es cualquier mapa. Es el mapa del viaje de regreso a casa. Por eso este seminario se llama El Camino del Discípulo. Necesitas 3 cosas en tu mochila. ¿Estás listo? Anota. Estas son las 3 cosas que necesitas en tu mochila. Necesitas una brújula que apunte al este. ¿Por qué al este? Porque allá vamos, a la Nueva Jerusalén. ¿De dónde viene nuestro Mesías? Del este.
Entonces, hacia allá tiene que apuntar nuestra brújula. Necesitas pan y agua. Es todo el alimento que necesitas. Pan que viene del cielo y agua de vida. Y el mapa, las instrucciones, el mapa para regresar a casa. Y si tienes esas tres cosas, no hay forma de que te pierdas. Estoy segura que nos vamos a encontrar en la puerta, vamos a entrar y vamos a ser recibidos, nada menos que por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Mesías dejó una instrucción, dice Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la instrucción? Vayan y hagan convertidos. ¿Es lo que dice? No dice convertidos. Dice, vayan y hagan discípulos. Muy bien. La instrucción es hacer discípulos, no convertidos. ¿Alguien sabe cómo se dice discípulo en hebreo? A ver, pastor. Muy bien. Talmidim es la palabra para discípulos. Ese es el plural para discípulos. Talmid es la palabra para discípulo y la raíz de la palabra talmid es la palabra limud. La palabra limud en hebreo significa estudiar, instruir, corregir, aprender. Un discípulo es uno que está siendo entrenado para parecerse a su maestro. No hemos sido llamados a parecernos a otros creyentes. No hemos sido llamados a parecernos a una tribu en particular, porque a veces nos confundimos. A veces pensamos que tenemos que parecernos a la tribu, por ejemplo, de Judá. No fuimos llamados a parecernos a la tribu de Judá. Fuimos llamados a parecernos al Maestro, quien es Yeshua. Esa es la meta, parecernos a Yeshua. Él es la meta. Él es el rabino al que seguimos y el que nos instruye. Ahora quiero que pienses en alguien en particular. ¿Tú piensas que Judas se hubiera visto como un buen cristiano, como un buen creyente al principio del ministerio? Yo creo que se veía bien. Piensa, todo el tiempo que pasó con el Mesías. Si hubieras estado cerca del grupo de los discípulos, lo hubieras visto evangelizando cuando salieron de 2 en 2. Probablemente hasta sacando demonios, porque lo hacía en el nombre del Mesías y en el nombre de Yeshua hay poder. Entonces, probablemente hasta le tocó, porque dice que cuando regresan, dicen, los demonios se nos sujetan y vimos sanidades. Y el Mesías les dice, gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida, no de que liberaron demonios. Y el día que hubo multiplicación de peces y panes, a Judas le tocó repartir los peces y los panes. Y seguramente lo hubieras visto sirviendo, recogiendo las canastas que sobraron. Judas escuchó en primera fila el sermón del monte. Y cuando el Mesías le explicaba a sus discípulos las parábolas, él estaba allí escuchando los secretos y los misterios del mensaje del reino. Honestamente, cualquiera hubiera pensado que Judas era un discípulo. Cualquiera pensaría que un día Judas también estaría sentado en uno de los 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La apariencia y el exterior pueden engañarnos, porque un día Judas vendió a su mejor amigo por 30 monedas de plata y lo condenó a muerte. Y lo entregó con un beso. Lo importante no es cómo te ves, sino estar seguro que estás en el camino correcto. La realidad es que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque Judas escuchó el mensaje del mejor maestro, pero él no perseveró. Entonces, antes de ponernos la mochila del discípulo, vamos a mirar el mapa. Tenemos que saber a dónde vamos. Necesitamos conocer la ruta para no perdernos. La pregunta que vamos a resolver esta tarde es,
¿Qué significa andar en el camino de Yahweh, en el camino del Señor? Génesis 18, 17 al 19 dice: y el Señor dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham era amigo de Dios. Y el Señor dice: yo sé que un día Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Desde Abraham está dispuesto cuál es el camino de vuelta a casa. No es algo nuevo. Desde Abraham el Señor estableció que había un camino que los descendientes de Abraham debían seguir. ¿Y tú eres hijo de Abraham? ¿Sí eres? ¿Cuál es tu evidencia? Por fe. Dame una cita. ¿Dónde dice? Efesios 2 es una buena cita. Eso, pastor. Gálatas 3:25. ¿Qué dice? Que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ves que si sabes? Si te lo sabes. Tú eres hijo de Abraham. Por lo tanto, así como el padre Abraham determinó que sus hijos siguieran el camino, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Como herederos de Abraham, tenemos un camino que seguir. En hebreo, camino se dice derech. ¿Cómo se dice? Se pronuncia aquí atrás. Es una kaf gutural. Derech. A ver, dilo bien. Derech. Eso. Eso significa camino en hebreo. Estar en el camino correcto es un asunto muy importante en la escritura. Porque tenemos que responder a esta pregunta: ¿cómo sé que estoy en el camino y no perdido? ¿Cómo estoy seguro que voy en el camino correcto? Cuando alguien está viajando en el desierto, es importante mantenerse en curso. Algunos de ustedes viven cerca del desierto, ¿verdad? Alguien me dijo que viven cerca del desierto. ¿Qué pasa si te pierdes en el desierto y no sabes a dónde ir? Si no tienes agua y no tienes refugio, ¿cuánto tiempo tienes de vida en el desierto? Probablemente 3 días, no más. Si no tienes comida, a lo mejor sobrevives 7 días, pero si no tienes agua, en 3 días ya estás en peligro. Cuando viajas en el desierto, es importante mantenerte primero en curso, en el curso correcto. De otra manera, si te sales del camino, vas a perder de vista las instrucciones o las guías que te permiten llegar a los pastos verdes. Alguien me dijo que vive cerca de un oasis, ¿verdad? Entonces, estás en el desierto y quieres ir al oasis, tienes que saber a dónde vas, para dónde caminas. Porque en el oasis está el agua, está el alimento. Si no encuentras el camino, te vas a perder y vas a morir. La palabra para regresar al camino en hebreo se dice teshuvah. Mantenerte en el camino correcto, en la senda recta hacia el destino, en hebreo se usa la palabra tzadik. ¿La has escuchado? La palabra tzadik se traduce al español como justo, pero es la misma palabra que se usa para ir en el camino recto, en el camino derecho, para no perdernos. Entonces, estás en el desierto y quieres llegar al destino, necesitas estar en el camino. Y si te pierdes, tienes que regresar al camino. Y eso se llama teshuvah. Salirse de curso, en hebreo se dice rasha. ¿Cómo se dice? Ok, ya te aprendiste muchas palabras en hebreo esta mañana. Vamos a ver, esta tarde. Vamos a ver si te las acuerdas. ¿Cómo se dice camino? Derech, muy bien. ¿Cómo se dice ir en el camino recto? Tzadik, muy bien. Si te sales de curso, se dice rasha. Si te pierdes, se dice rasha. Y si regresas al camino, se dice teshuvah. Rasha
en hebreo es la misma palabra que se traduce al español como pecado. Qué coincidencia, ¿no? Rasha significa salirse de curso o no darle al blanco. Tzadik significa estar en el camino o ser justo. Regresar al camino se dice teshuvah, y al lugar donde queremos permanecer se dice derech, ¿de acuerdo? Entonces, tzadik literalmente significa mantenerse en el curso o en el camino. Y es importante, estas dos palabras, justicia y pecado, tzadik y rasha. Salirse del camino es la palabra que nos van a usar en la Biblia para malvado o para inicuo. Pero justo y malvado no explican con claridad lo que las palabras en hebreo significan con precisión. Uno que es justo se va a mantener en el camino, siguiendo las instrucciones de Dios. Por otro lado, alguien que es malvado o impío está perdido de las fuentes de vida y su vida está en peligro. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del tzadik. ¿De quién? Del justo o del recto. Manantial de vida es la boca del justo, del tzadik, pero violencia cubrirá la boca de los rasha, de los impíos. Violencia hay en la boca de los malvados, de los impíos, y hay manantial de vida en aquellos que son justos, que están en el camino correcto. Cuando alguien se da cuenta que está perdido o está en situación de rasha, su meta debe ser volver al camino correcto. Y esta es la idea expresada en el verbo shuv en hebreo, volver. Este verbo muchas veces lo vas a ver interpretado o traducido al español como arrepentimiento o volver al camino. ¿De dónde? De la maldad. Un rasha perdió el camino y regresa al manantial de vida. La palabra opuesta a rasha es la palabra rasha. La palabra opuesta a rasha es la palabra Torah. Rasha es lanzar una flecha y no darle al blanco, es salirse del camino. Mantenerse en dirección correcta es la palabra Torah. La raíz de la palabra Torah en hebreo es la palabra yará. Y yará es eso, es lanzar una flecha y darle al blanco, o es mantenerte en curso. Así que si alguien está rasha, perdido, necesita volver ¿a dónde? A la Torah. Un justo, uno que está en el camino, va a vivir sus pasos todos los días en busca de la Torah. Torah significa instrucciones o marcas de guía. Cuando tú vas en el camino y ves la señalización y dices aquí es la vuelta para ir al lugar donde quiero ir. Ustedes de camino para acá estuvieron siguiendo instrucciones y direcciones, ¿verdad? Bueno, la Torah es la señalización, son las marcas del camino de Dios para llegar a casa. En Deuteronomio 38 dice, y tú volverás, tú shuv, tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Tú volverás, tú regresarás. ¿A dónde? A sus mandamientos, a sus instrucciones, a su Torah. Y escucharás, pondrás atención para que no te pierdas. La Torah, la Biblia, es nuestro GPS. Yo no sé qué haríamos ahora sin GPS. Pues en la antigüedad el Señor lo inventó primero. Él inventó un mapa, una guía de instrucciones para que tú y yo no nos perdamos y no nos salgamos del camino. Desde la perspectiva de la Escritura, en Deuteronomio, cuando dice, tú escucharás la voz de Yahweh y regresarás al camino, seguirás sus instrucciones que hoy te señalo, implica volver al Señor para encontrar salvación, para que no estés perdido y te mueras en el desierto, sino para que llegues al lugar seguro. ¿Qué dijimos que significa el nombre del Mesías? En hebreo, Yeshua significa salvación. Muy bien. El Mesías dijo esto de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está registrado en Juan 14:6. Y esta declaración explica el propósito, el carácter y la naturaleza del ministerio de Yeshua el Mesías.
Si la única manera de mantenernos en el camino del Padre es siguiendo sus instrucciones, nuestro Mesías está atribuyendo literalmente el mismo propósito de la Torá. El mismo propósito de las Escrituras está en el mensaje y en la persona de Yeshua el Mesías. Si esto es verdad, tenemos que encontrar testigos. ¿Estás listo para los testigos? ¿Cuántos necesitamos? Por lo menos 2. Va el primero. Juan 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así está traducido en la mayoría de nuestras traducciones al español. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:1 tenemos una frase que tiene que ser el pilar que nos permite entender a quién estamos siguiendo. En griego dice así. No sé si está funcionando la pantalla, Esteban. En un segundo, ok. En griego este versículo 1:1 de Juan dice así: en arge, en jo logos. En el principio o en el origen era el logos. Y logos es la palabra que nos traducen en algunas Biblias como verbo, pero realmente el logos debe traducirse como palabra, que es el equivalente en hebreo a davar. En arge, en jologos. Y luego dice, kai jologos en pros ton theon. Y el logos estaba hacia Dios. Y el logos estaba hacia Dios. Así dice en griego. Y luego dice la tercera sección de ese versículo. Y estoy segura que lo vas a entender sin que lo traduzca al español. Dice, kai theos en jo logos. Kai theos en jo logos. Kai es la conjunción y. Kai theos. ¿Qué digo? Y Dios en jo logos. En griego dice, y Dios era el logos. Así que corrige tu Biblia, porque esto es más importante, es más profundo y más poderoso entenderlo como lo dice literalmente en griego. No dice que el verbo era Dios, dice, y Dios era el logos. Así dice en griego. Kai theos en jo logos. En el principio, en el origen era el logos, y el logos estaba hacia Dios, y Dios era el logos. Corrígelo en tu Biblia. En la traducción al hebreo de este texto tenemos el mismo patrón. Dice, Bereshit haya hadavar, en el principio existía la palabra, vehadavar haya im ha Elohim. Y la palabra estaba hacia Elohim, ve Elohim haya hadavar. Y Elohim era el davar, la palabra. Para que todas las cosas existieran, el Eterno tuvo que decir, sea la luz, sea las plantas y produzcan fruto. El Eterno dijo y las cosas existieron. Y el universo obedeció. Dios es la palabra. Elohim es el davar. En arameo diríamos la mimra, que en los textos arameos es la manifestación visible, la manifestación corpórea del Eterno. Cada vez que en arameo veían a Dios de alguna manera manifestado, ahí en arameo utilizaban la palabra mimra, como el ángel de Yahweh, o como la columna de humo, o como la zarza ardiente. Ahí estaba la mimra, el davar, el logos, la palabra del Eterno, la manifestación visible del Dios invisible. Si yo quisiera conocer profundamente a alguno de ustedes, digamos que yo quiero conocer, a ver, ¿dónde está? A ver, a mi hermana Natalie. Quiero conocer bien a mi hermana Natalie. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo agarrar a la hermana Natalie y meterla dentro de un aparato de estos de resonancia magnética y ver cada rebanada del cerebro de mi hermana, ¿no?
y entonces ponerlo sobre una lámpara y observar su cerebro. ¿Tú crees que yo la voy a conocer así? Viendo las imágenes de su cerebro en un tomógrafo, rebanada por rebanada, o a lo mejor conectando aquí unos electrodos y ver sus ondas cerebrales. ¿Eso me permitiría realmente conocerla? A menos que mi hermana Natalie se revele a mí y me hable y me platique sus cosas y yo pueda escuchar su voz y yo pueda conocer su corazón y su historia, si yo puedo llegar a ese punto, entonces la revelación más grande de su vida va a llegar también a la mía. Si no me habla, yo no puedo conocerla. Cuando tú escuchas mi voz, estás conociendo mi persona, estás conociendo mi interior. Yo no puedo ver sus pensamientos, pero puedo escuchar sus palabras. Conocer a alguien tiene que ver con la revelación de sus pensamientos. El sofisticado sistema de conciencia y neuronas de nuestro cerebro es revelado por nuestra voz. La humanidad ha recibido la más grandiosa revelación divina, porque si volvemos a Génesis, una de las cosas más peculiares de la creación es que el Eterno nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Alguna vez consideraste que Dios fue el que ordenó a Adán que hiciera ciencia y comenzara la disciplina que hoy llamamos biología? El primer trabajo que le dio Dios al hombre fue ponerle nombre a los animales. Eso en ciencia se llama taxonomía y es una de las disciplinas más elementales de la ciencia, ponerle nombre a las cosas. Y Dios dijo, no lo voy a hacer por ti, tú lo vas a hacer por ti mismo. Tienes la capacidad de pensar y esto significa, entre muchas otras cosas, entre muchas otras evidencias, que tenemos en nosotros evidencia de la existencia de Dios mismo. Este Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, Dios quien es el Logos, se reveló a nosotros y nos habló de muchas maneras. El autor de Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 1 de su carta dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra misma se reveló y por eso tú y yo podemos conocer a Dios. Y por eso Yeshua no tiene ningún problema en decir en Juan 14:6, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, si me has visto a mí, has visto a el Padre. Y aquella palabra, dice Juan 1:14, y aquella palabra, aquel logos, kaitheos en hologos, y este logos, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su Shekinah, vimos su gloria, como la columna de humo sobre el templo. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito no significa que sea el único. Significa que tiene la misma genética. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la misma palabra que dijo, sea la luz, es la misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora nos queda claro que cuando el Mesías dice, yo soy el camino, es porque Él es la palabra, la instrucción, la Torá, que se traduce como ley, que nos dirige de nuevo al Padre. Cuando tú vas detrás de los pasos del Mesías, no te pierdes, porque Él va al mismo lugar, porque Él te está llevando al reino.
Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Jesús, Yeshua, nos enseñó a andar en el camino del Padre. Seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas es la forma más sencilla de aprender a regresar al camino correcto. Nuestro Mesías dijo en Mateo 5:17: yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a cumplir. No vine a quitar ni una tilde, ni una jota, ni un pedacito de la ley. Nada. Todo se va a cumplir. Mientras haya cielo y tierra, nada será quitado de la Torá. El que diga que un mandamiento chiquito no se debe guardar, va a ser llamado pequeño. En algunas traducciones dice vano o vacío. Pero el que los enseñe y los guarde, este va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Nuestro Mesías también dijo que era la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Y en la Escritura eso solo significa una cosa. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. No puede haber dos verdades o dos caminos, porque entonces uno no lo sería. Y en el Nuevo Testamento eso significa exactamente lo mismo. Si en el Antiguo Testamento el camino es la Torá y en el Antiguo Testamento la verdad es la Torá, en el Nuevo Testamento no puede ser otra cosa. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el camino es la Escritura, la verdad es la Escritura. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Entonces la palabra de Dios es verdad y nuestro Mesías es verdad. Tenemos entonces dos palabras que implican lo mismo: la ley del Señor, la Torá o sus instrucciones, el camino y la verdad. Finalmente, en Juan 14:6, nuestro Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos encontrar por lo menos dos testigos en la Escritura que nos expliquen qué significa la vida. Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué es la vida? Su camino. Deuteronomio 5:33: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Juan 6:63: el espíritu de vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y vida. Primera de Juan 1:5: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra. Allí lo tienes. La palabra de Dios es camino, la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es vida. Y el Mesías es el camino, la verdad y la vida. Yeshua, el Logos, es la manifestación corpórea del Eterno. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. El eterno creador del universo no cambia y su camino es el mismo. El mismo que tenía que seguir Abraham es el mismo que tenemos que seguir nosotros. Así que vamos a tomar, como decimos los mexicanos, al toro por los cuernos y vamos a examinar lo que realmente significa andar en sus caminos, a caminar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Levítico 26:3 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Deuteronomio 11:22 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Yahweh vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él,
Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes, más poderosas que vosotros. Y en el Nuevo Pacto dice, 2 de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Tú solamente puedes andar en camino, en un camino. Este es el amor, andar en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit. Así que nuestra vida es un camino de regreso a casa, de vuelta al Padre Eterno. La Biblia es el mapa donde están las instrucciones para hacerlo. Y nuestro Mesías es quien, habiendo pagado el precio para nuestra redención, nos libra de las consecuencias de haber fallado. Cuando tú y yo creemos en Él, cuando confiamos en Él y decidimos volver al camino de vida, entonces caminamos detrás de sus pasos. Los antiguos discípulos de Israel, cuando recibían el llamado de uno de sus rabinos, un rabino llegaba y le preguntaba a un joven, te veo potencial, ¿quieres ser mi discípulo? Y entonces él, todo emocionado, decía, sí, claro, por supuesto, quiero ser tu discípulo. Entonces el rabino le decía, entonces, ¿estás listo para comer mi polvo? ¿Qué significa comer el polvo de un maestro, de un rabino? Es caminar detrás de sus pasos. Y donde él caminaba, tú ibas detrás. Y te llenabas de su polvo. Y escuchabas sus enseñanzas, al punto que eras capaz de repetir la enseñanza de tu maestro. La meta, tu meta y mi meta, es que seamos expertos en las letras rojas de la Biblia. Que conozcamos las instrucciones del Mesías, que volvamos a sus pasos, que seamos sus discípulos, que estemos instruidos por la verdad, por el camino y la vida. Y entonces, haciendo la voluntad del Padre, vamos a encontrar las marcas y la señalización que nos llevan a andar en la senda correcta. Pero si no leemos el mapa, ¿cómo vamos a volver a sus caminos? Así dice la profecía. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso. Descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Tú y yo necesitamos dar la respuesta correcta. Sí, Señor, andaremos. Este versículo no dice que volvamos a las sendas antiguas. Pon atención, porque algunos a veces dicen, sí, estoy volviendo a las sendas antiguas. Pero ¿cómo dice el versículo? Preguntad, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entonces hay muchas sendas antiguas, pero de entre estas sendas antiguas solo hay un buen camino. Este es el que tenemos que andar. De entre todos los caminos que hay, de entre todas las culturas, religiones y filosofías, solo hay un buen camino al que tenemos que regresar. ¿Cuál es el buen camino? Es la pregunta que estaremos respondiendo los próximos 3 días. ¿Cuál es el buen camino? Porque hay muchas sendas antiguas y muchos se confunden. No fuimos llamados a volver a cualquier senda antigua, fuimos llamados a volver a un camino que es bueno, uno que viene de arriba, uno que nos acerca al Padre, uno que es la verdad y la vida. Solo hay un buen camino por el cual el discípulo de Yeshua, el Mesías, debe andar. Y ese es al que queremos regresar todos nosotros para ser salvos, para ser sabios, y la practicamos para ser santos. Así que, ¿estás listo? ¿Sí? Bueno, vamos a tomarnos un break, vamos a regresar dentro de 45 minutos para descubrir cuál es esta senda. ¿Estás listo? Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Es un gozo verlos y estoy segura que el Señor va a hablarnos durante estos 3 días de una manera muy especial. ¿Ya todos tienen habitación? Perfecto. Entonces,
Descansen y nos vemos, según entiendo, a las 6 es la siguiente sesión, ¿cierto? Que el Padre les bendiga.